¿Quiénes intervienen aquí? El cirujano, el radiólogo, el médico patólogo. Cirujano. ¿Quiénes son médicos cirujanos? Ustedes. Ustedes participan en el tema. Luego, en el tema de tratamiento, el cirujano ortopédico, el oncólogo, el radioterapeuta, o prácticamente el patólogo, son los que terminan el tratamiento. Pero vean ustedes, el primero que tiene que hacer el diagnóstico, o la impresión diagnóstica, el cirujano. Y realmente tienen que saber que los tumores se obedecen en el momento que se producen en el diagnóstico. Por ejemplo, pueden ser tumores primarios o primitivos que no derivan de ninguna otra localización y generalmente nacen y se desarrollan en el hueso. Ese es un tumor primitivo o primario. Y los tumores secundarios son tumores metastásicos. El tumor no nace en el hueso, sino en un punto alejado. Y es muy diferente. ¿Cuál de los dos será más agresivo? El secundario que hace metástasis. ¿El secundario por qué? Porque es metástasis. Sí. Los pseudotumores, ¿por qué son pseudo? Porque son falsos. Son similares a tumores, aunque no lo son, dicen, pero se deben a que son displasias o hematos. ¿Recuerdan cuál era el término de displasia? ¿Qué es displasia? Es una alteración en el desarrollo de los tejidos. La neoplasia es una alteración en la reproducción celular, obviamente anómala, es una neoformación. La displasia es una alteración en su desarrollo. Simplemente se ha alterado su desarrollo. ¿Me entienden? Y requieren tratamiento como si fueran tumores benignos, porque generalmente los tumores benignos no necesitan la complejidad de la radioterapia o prácticamente la farmacoterapia. Los pseudotumores generalmente son lesiones benignas. Ahora, ¿recuerdan ustedes la definición de cómo diagnosticar o prácticamente dar el nombre a los tipos de tumores? Muy bien. Generalmente le damos el término OMA cuando son benignos. Y podemos tener benignos formadores de hueso, como el nombre de osteoma. Osteoma osteoide. Siguiente. Y el nombre de osteoblastoma. Si se dan cuenta, todos terminan en coma. La anterior forma. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que tiene hueso inmaduro, donde tendría que estar la conformación anatómica del hueso, contravécula, con los canales de Gerber, con la osteoma, que es el tejido maduro, encuentran osteoides, que el osteoide es como un gel que simplemente es una matriz ósea no mineralizada, ese es el osteoide. Y eso, en un hueso, produce un área que es prácticamente una zona delimitada del hueso. Y eso puede avanzar y puede prácticamente cambiar ese tejido maduro por un inmaduro. Formadores de hueso benigno. El osteoblastoma. Generalmente son ubicados en los huesos de la columna. Si ustedes recordarán, son células que maduran por el término de osteoblastos. Se origen general. La formadora de hueso que tiene osteoblastos.
se llama entonces columna? Porque ustedes van a saber el hueso óseo, su médula, su mayor célula, en este caso células madre, se concentran, por ejemplo, en pelvis y en columnas y en perdón. Muy bien. Malignos formadores de hueso, como decía su compañera, la terminación, sarcoma, a lo que tenemos que tener miedo. Importante porque es el segundo tumor primario que nace en el hueso, el propio del hueso, más frecuente y primero de interés médico. Son prácticamente los que tienen puede ser central cuando está prácticamente en el interior del hueso, o puede ser periférico cuando se desarrolla en la periferia. Ustedes saben muy bien que el hueso tiene dos formas de formación y ossificación, una que es periódica y otra que es cartilaginosa con su epífisis, ¿cierto? Entonces puede ser central cuando está dentro del canal cerebral, o puede ser periférico si está prácticamente en la profundidad del hueso. Muy bien, luego son formadores de hueso. Formadores de cartílago. Tenemos benignos, igual también la denominación coma, tenemos los denominados condromas o encondromas, que son los formadores de cartílago en el hueso. Muchas veces estos encondromas se los pueden ver incluso en los niños, personas adultas que no vamos a entender, como pequeños espolones, como si fueran unos cachos, siguiendo las dimensiones articulares, muy frecuente a nivel de línea proximal o muy frecuente a nivel supracondilo interno. Se puede ver como pequeños espolones, son formaciones de cartílago. Y cuando uno entra, prácticamente llega al lugar y ve ese espolón, y uno lo retira como un osteótomo, lo que obtiene es un cartílago central. Osteocondroma. Hay patologías que conocen también este tipo de lesiones que tienen hueso inmaduro y hueso cartilaginoso dentro de un cartílago deformando el hombro. Aquí tenemos la enfermedad de Oriel o la esclerosis múltiple hereditaria, que son condromas múltiples. Ustedes imaginen su hueso y dentro del hueso muchos islotes que van deformando prácticamente el hueso. E imagínense un brócoli con la forma de un árbol que tiene, así se deforma el hueso prácticamente. Los condroblastomas también son tejidos formadores de cartílago, obviamente de su célula más madura, que sería el condroblasto, el condroblasto que te va a producir el condroblasto. Maligno. La determinación condro, sarcoma. Condro de cartílago, sarcoma, obviamente de cartílago. Siguiente. Existen otro tipo de tumores como los de origen medular, malignos como el mieloma, el sarcoma de Erding o el linfoma. El sarcoma de Erding es prácticamente de origen neural, es neuroecodérmico. ¿Ustedes se acuerdan de las placas biológicas? ¿Cuál era? Esto. Entonces es conocido como un neuroecodérmico, es la capa más profunda. De origen neural, tercero en frecuencia y es más frecuente en entonces ya están viendo ahí que hay diferentes grupos etarios que son frecuentes prácticamente de aparecer. Si yo tengo un niño que está refiriendo dolor, aumento de volumen en alguna de las extremidades y radiológicamente yo a nivel medular, a nivel central, yo veo una lesión, ¿qué tengo que pensar? En el sarcoma de Erding. Tengo un niño con dolor, con una radiografía, con una lesión a nivel medular, yo tengo que pensar en un sarcoma de Erding. Bien. De origen vascular también pueden ser benignos, malignos o intermedios. Ahí tenemos los
hemangioma. ¿Han visto esos niños que tienen algunas, así como es un lunar y se ve rojo acá? Medio café. Algunos tienen en la carita, aquí. Y lo han visto que no hacen nada. ¿Perdón? Ahí tienen tu mancha. ¿Sí? ¿Está desapareciendo? ¿No apareció? Generalmente desaparece, dependiendo del tamaño y del grado, llegan a desaparecer. De los niños, por ejemplo, tienen la lugar área de los niños que tienen su pequeño hemangioma y luego van creciendo y van desapareciendo. Actualmente, algunos cirujano vasculares que con guiado pueden embolizar las arterias que no están nutriendo y dejan de crecer. Maligno, realmente denominado hemangiosarcomas, tenemos intermedio, que son los hemangios anteriores. Esto obviamente ya con carácter histológico. ¿Qué nos interesa más a nosotros? Los formadores de hueso y los formadores de cartílago. Siguiente. Retroembrionario, fiordoma, adenoma. Siguiente. Muy bien. Lesiones pseudotumorales también nos interesa porque generalmente se comportan como lesiones benignas. Y ahí tenemos, por ejemplo, que lo van a escuchar siempre, quiste óseo aneurysmático, que es una lesión bien sistemática que se puede encontrar en el hueso. Tenemos un quiste óseo submondral debajo de la zona cartilaginosa de las articulaciones, un quiste. Los quistes, pues evidentemente son imágenes superficiales. ¿Han escuchado el quiste sinovial? Igual son lesiones por cartilagento. No. No es que desaparezcan. Algunos se revientan, ¿entiendes? Pero siguen formándose. La otra vez aquí una señora de Santana, que era el tamaño de la abuela, como chiquita, y ahorita tan grande. Bien grande, que incluso la arteria radial ya le había hecho una aneurisma, porque como él venía por encima, era una presión que tenía la arteria, entonces la arteria tenía que hacer mucha fuerza, y por eso se hizo exuberante. Pero era así como el tamaño de la norma, pero que se mata. Primera experiencia. Bueno, tenemos los quistes óseos que simplemente son zonas de defecto de hueso que están rodeados de un tejido sano, ya bien circunscrito, que deja ver esa lesión química. Lesiones de tipo fibroso, defecto fibroso cortical, igual, como habla ahí de defecto, estamos hablando de displasia, conocida también como displasia fibrosa, y generalmente se ven deformidades en los huesos, así como un coliflor. Imagínense un coliflor, lo pueden ver ya sea en tibia proximal, supracondibia, prácticamente a nivel de húmero, que son deformidades que se ven en el hueso. Siguiente. La displasia fibrosa, el fibroso no significante, son similares, todos producen prácticamente una deformidad. Siguiente. Bueno, otro tipo de tumores, linfoma. Los linfomas va a ser frecuente también que lo querían escuchar, son esas masas aisladas debajo de la piel que son móviles, que obviamente son tejido graso, con una estimulación benigna, se suelen sacar, salen sin ningún problema. Ahora, ¿cuándo es el problema? Cuando ustedes lo van a estudiar y tienen cierto grado de malignidad, entonces, la fibrostoma y los tumores de células gigantes. Los tumores de células gigantes generalmente son benignos en un 80%. ¿Cuál es el problema con estos tumores? Que hay formas intermedias e incluso malignas. Y generalmente, cuando se presentan en la tercera edad, estamos hablando de personas mayores de 60 años, estos tumores de células gigantes son generalmente malignos. Siguiente. Muy bien. ¿Qué es lo que me interesa? Clasificación, que sepan obviamente diferenciar un benigno de un maligno o masarcoma, creo que es lo más sencillo del mundo, ¿entienden? Es lo más sencillo. Pero esto es lo que ustedes tienen que recordar siempre. Las etapas de la aproximación diagnóstica. Evidentemente, para hacer un diagnóstico exacto de un tumor, tienen que tener estudio histo, anátomo, patológico.
Pero la aproximación diagnóstica que iría cómo, a través de la anamnesis. Siempre hay que considerar la edad, el sexo, la raza y la localización de la lesión. Muy importante. Recuerden bien, la edad, el sexo, la raza y la localización de la lesión. Por ejemplo, cuando hablamos de la edad, el 70% de los tumores primarios se presentan en niños jóvenes de 20 años. Una lesión que ustedes vean en un hueso, y este grupo etario de 20 a 25 años tiene que sospechar que se trata de un tumor grasoso. Característica benigna o maligna, vamos a ver más adelante. También pueden aparecer este tipo de tumores mayores de 25 a 30 años, pero son menos frecuentes. Por ejemplo, los mielomas, los condrosarcomas, que es un tumor formador de cartílago, es muy difícil que forme cartílago. ¿Por qué? Porque ya ha dejado de crecer. Muy bien. En mayores de 30 años, tumores de células gigantes, como les decía, pueden aparecer en el 80% ser benignos, tienen intermedio que tener mucho ojo cuando prácticamente están arriba de la tercera edad. Vean, mayores de 30 años pueden ser benignos, pero mayores de 60 años tranquilamente pueden ser malignos. Tumores metastásicos. Cuando yo sospecho de que esa lesión que veo en el hueso es un tumor metastásico y ya no primario, cuando tengo pacientes mayores de edad, mayores de 45 años, ¿no? ¿Y cómo nos empezamos a sospechar de ese tumor? En esta edad prácticamente los dolores no ceden en reposo. No es un golpe cualquiera que se pueda paciente, ya le digo, yo necesito prácticamente un pretexto, ese pretexto de un traumatismo mínimo, una caída rodilla, un dolor confuso, pero que no sé, ya ustedes, una lesión que vean en el hueso, un antecedente mínimo, personas mayores de 45 años, que no se pongan en reposo ni con los medicamentos que vayan a usar, sospechen de una lesión, curar al paciente. Muy bien, cuando hablamos del sexo, existen predisposiciones, por ejemplo, de un tipo de tumor en la presentación del sexo, y nos van a ver, por ejemplo, que sea de mama, ¿quién le da más? Por ejemplo, hombre también tenemos mamas. ¿Ah? ¿A quién le da más? A la mujer, por el cambio hormonal que tiene, pero porque también hay cáncer de mama y la poseen. Al menos cuando los jovencitos tienen los botones mamarios, sufren golpe y ese botón mamario produce una alteración y esa alteración puede llevar a que el bebé se haga neoplasia. Pero vean ustedes, una relación de 2 a 1, excepto en el tumor cerebral grande, es más frecuente en la mujer. Todos los tumores formadores de hueso son más frecuentes en el hombre, es una relación de 2 a 1, a excepción de tumores cerebral gigantes que es más frecuente en la mujer. ¿Se acuerdan la imagen de la apertura de la cesárea de Pepo? Que le puso un clavo neural de niña. Esta mujer la operamos y cuando vimos, prácticamente vimos la lesión a nivel central, escuchamos un tumor de célula gigante en la mujer y al tumor metastásico también por un tumor de persona mayor de tercera edad, mujer, que obviamente tenía lesión. Y ese diagnóstico, me acuerdo que yo estaba de viaje y me habló el colega para operar. Yo llegué y lo primero que hago es pedir al presidente que ponga la radiografía. Cuando puso la radiografía, él sí que la estaba conociendo la mujer. Y lo primero que le llamó la atención fue el cuerpo. Con eso yo le dije a la familiar y le dije, su mamá tiene una fractura de hueso patológico, que es imagen que tiene acá, que prácticamente tumoral, aquí le tiene el tumor, vamos a poner el clavo medular para que su mamá pueda ver su mamá también. Famosamente falleció porque el tumor era muy grande. Bueno, frecuencia más frecuente en los hombres, los tumores, a excepción de los tumores cerebrales. Ya, si hay un sarcoma de Ewing, siempre va a ser un poquito. Si hay un osteocarcinoma, un osteosarcoma, más frecuente en los raza. No es influyente
ciertos grupos étnicos que tienen también diferentes grupos de tumores. Pero, por ejemplo, el sarcoma de Erdős es muy raro en la raza negra. Generalmente se da más en la raza blanca, en la de Caucasia, en la de Latino. ¿Saben qué? Si ustedes han visto, hay también una predisposición en las personas que son oriundas de la región, ¿entienden? Todos somos mellizos, ¿entienden? Pero hay grupos familiares que son más arraigados aquí a la región, que se van a dar cuenta los apellidos de las personas que están en el proyecto que han salido solicitando ayuda, colaboración por un tumor, o diabetes y compañía, tienen un origen prácticamente de aquí, hablamos de Lima, Cubano, de Tuve, que son propios de la región, y se van a dar cuenta, así que vayan a darse una vuelta por allá y se van a ver los amigos. Van a ver tumores y van a ver que hay un apellido. Esas personas genéticamente tienen una predisposición. ¿Sí? Localización. Cuando ustedes tienen el antecedente, hacen el estudio, solicitaron, hay que ver la localización. Cuando son próximos a los cartílagos de crecimiento, prácticamente hay que hacer un poco tranquilo porque realmente son alteraciones en el desarrollo. Están cerca a su placas de crecimiento, que es muy diferente a cuando se encuentran localizados a nivel medular y central, como veíamos en el sarcoma de Erdős. Cuando son así localizaciones próximas a los cartílagos de crecimiento, esa alteración puede irse prácticamente a formadores de cartílago. Donde aquí teníamos los condromas, los mecondromas, había alteraciones pseudotumorales que puedan analizarse aquí por el efecto luminoso. Cráneo y cara, osteoma próximo a los senos. Muchas veces son hallazgos radiológicos y que pueden crecer sin que haya alguna función. Aquí hay una señora que era mamá, incluso una compañera de genealogía. Era la única señora que tenía un tumor óseo. Tiene aquí el hueso frontal, ¿entiendes? Era un osteoma. Que sigue viva todavía, pero yo que la recuerdo, tenía aquí bien pronunciado. Cráneo, osteoma, tumor, maligno, benigno. Cráneo pelvis, muy diferente. Pelvis, tenemos ahí otro sarcoma, tumor, benigno, maligno. Sobre todo en pelvis. ¿En pelvis por qué? Porque es el lado donde se concentran la mayor cantidad de células y maduras de las células madres que pueden cambiarse. La metástasis generalmente se van a lugares donde existe mayor vascularización, por ejemplo, tejido esponjoso, donde encontramos tejido esponjoso, pelvis, columna, costillas, metadona. Entonces, ¿qué quiero decir? Si ustedes ven una radiografía de pelvis y ven una lesión de pelvis, ¿entienden? Una deformidad del hueso, entonces, ¿qué tiene que sospechar? Que puede ser un condrosarcoma, puede ser prácticamente una metástasis. Muchas veces también en costillas se pueden ver. Ustedes con una radiografía ven los arcos costales y uno se ve insuflado. Insuflado, ¿saben cómo es insuflado? Ubíquense, a ver, pónganse la cabeza un neumático viejo que está bombado. Eso es insuflado, ¿entienden? Como se puede ver el hueso por fuera, obviamente las corticales la van a ver a través de la mano más aumentada. Sigue. No le pasé, tenía otro tema donde le ponía la imagen, creo que este. Voy a buscar el otro tema. Muy bien. La localización. Por eso es que los tumores pueden ser epifisiarios, que están en los extremos, pueden ser metafisiarios, que están a nivel de la placa de crecimiento, o pueden ser prácticamente diapisiarios. Siguiente, ¿no? Ya.
La anterior, vamos a sacar eso. Siguiente. No, perdón, la anterior. Ya, muy bien. Alteraciones de crecimiento, fíjense ustedes, gondroblastoma, tumor de células gigantes, 80% son prácticamente benignos. Ya, metafisiario, en el cual hay por debajo de la placa de crecimiento ya tejido, puede ser osteosarcoma o tomatoide, metástasis superficial, que es una transición social entre la placa de crecimiento y el tejido medular, que son la metafisiaria, puede ser maligno o puede ser prácticamente benigno. Diafisiario, el adantatipoma, ¿ya? Este tipo de tumor generalmente se da en la lesión cortical, igual también se da con la exfoliación. Si fuera en el central, en el medular, estaríamos evidentemente ante un tumor maligno que llamamos como tumor o osteosarcoma de cielo. ¿Qué nos dice el paciente? También a él hay que ponerle mucha atención. El dolor. ¿Alguna vez quizás ustedes han escuchado que el tumor, cuando es maligno, no duele y cuando es maligno no duele? Realmente es imposible. En cierta medida tiene razón eso. Dolor. Algunos no son dolorosos, sobre todo los benignos, aunque pueden crecer y comprimir estructuras vecinas ocasionando dolor. Un ejemplo, osteomastoide, tumor pequeño, que es ricamente vascularizado, quiere decir que va a crecer, es inervado. Son los tumores que pueden producir cierto dolor. Pero, ¿qué llama la atención? Que cuando crecen, pueden comprimir la estructura. Y es así cuando dicen, si es un tumor maligno, no duele respirar realmente se produce. Es cierto que ese tumor maligno antes no dolía, creció, comprimió y recién prácticamente empezó a dar eso cuando dolía. No es una ley, digamos, ¿no? Algo, ¿cómo se llama? Patognomónico. Pero creo que entiendan que si está creciendo, va a terminar de doler. Entonces, si un paciente que está acusando dolor, que ha aumentado, tiene que pensar en que si es un tumor, que obviamente ha crecido. Tumoración. En función de la localización de la superficie. Tumoración donde sea benigno o maligno y va en parte blanca. Dependiendo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que una tumoración móvil, blanda, adherida a plano profundo, adherida a plano superficial? La tumoración tiene que ser valorada en esa situación. Si está prácticamente adherida a un plano profundo, porque evidentemente viene de contenido óseo en este caso. Si está adherido a un plano superficial, a piel, pues el tumor no puede venir del hueso. ¿Entienden? Como estaremos ante un lipoma o prácticamente una exotosis y un hueso, ¿entienden? Pero si esa tumoración no es móvil, prácticamente no tendría que venir del hueso. Siguiente. Incapacidad funcional. Todos los tumores dijimos que van invadiendo y van alterando la estructura anatómica del hueso. Cuando están próximos a articulaciones o prácticamente están muy avanzados, pueden incluso producir fracturas, por eso que conocemos las fracturas de hueso patológico. Porque si ustedes tienen una pilastra, como le hacía, una pilastra, y esa pilastra tiene un hueco, un defecto, esa pilastra será que va a recibir un peso. No, lo mismo pasa con el hueso, la incapacidad funcional que puede venir del paciente. Y generalmente el paciente empieza a referir cierta limitación. Y obviamente la incapacidad es cuando ya se explode. Pero la incapacidad, la limitación funcional al área donde se refiere el paciente es otra de las situaciones que tienen que ir analizando las manifestaciones clínicas. Siguiente. Exploración física, palpar. Decíamos, el tumor, si es de localización profunda, si es de localización superficial, si es móvil o si está prácticamente adherido. El grado de movilidad, lo mismo, si está adherido y es móvil, si no está adherido,
Superficie, rugosa y lisa. Generalmente, porque es difícil que ustedes puedan sentir la rugosidad, pero generalmente se puede percibir, por ejemplo, en el fotocondroma, ese polón que yo les decía que sale en las funciones musculares, ustedes pueden hacer así, toquen así, y van a hacer una bola. ¿Entienden? Entonces, eso es liso. Rugoso es cuando obviamente sienten los bordes de cepillo. Es muy difícil, ahorita van a ver cómo vamos a usar como de dedín, van a ver de que esas imágenes así en punta parece que no las puede tocar, pero no se puede tocar. Pero como le digo, de esa forma pueden sentirla, de esa forma diferencial. Crepitación en el caso de célula gigante, porque han destruido el tejido, ustedes muchas veces que causa dolor, pueden hacer presión y se puede sentir como una galleta. Bueno, obviamente no tienen que hacer mucho dolor. Siguiente. Muy bien. Esto es lo que entra al examen. Ya vienen ustedes, en el caso clínico, generalmente así, para el examen. Bien. Pero con esto ustedes se acercan a un diagnóstico. La localización de la lesión, las características del borde, el tipo de matriz tumoral, el tipo de destrucción ósea, el tipo de respuesta periódica, respuesta de la extensión a partes blandas o no, si respeta o no las partes blandas, y si es prácticamente una lesión única o una lesión múltiple. Vean, son 7 características prácticamente que ustedes radiológicamente pueden tener el diagnóstico, una aproximación o el diagnóstico personal. Pero la regresión de la lesión, ¿qué hemos estado hablando? ¿Cuándo es más maligno? ¿Cuándo es más maligno? ¿Ah? No. En el hueso. No te dicen qué hueso tiene el hueso, cuál es su localización. Cuando es central, características del borde, van a ver que los bordes generalmente cuando son bien circunscritos, bien delimitados, son benignos. Cuando ustedes no pueden diferenciar los bordes porque no están bien delimitados, son malignos. Tipo de matriz tumoral. Decíamos que los tumores formadores de hueso, que son benignos, es un hueso inmaduro, que se está mirando. Cuando tiene una lesión tumoral con contenido con puntillado de calcio, ese puntillado prácticamente está diciendo que ahí hay hueso, que obviamente ha estado en maduración, está maduro dentro de los huesos, ¿entiendes? Y eso ya te da la determinación de que ese tumor evidentemente es maligno. Ahora le tipo de destrucción ósea. Se van a dar cuenta que cuando es bien delimitado, por ejemplo, está catalogado como dentro de los pseudotumores, los quistes, un quiste es una circunferencia, una lesión bien circunscrita, ¿me entiendes? Pero cuando ves difuminado la destrucción ósea, ¿me entiendes? Está frente a un tejido obviamente magnetizado. El quiste óseo, decíamos que es un pseudotumor, generalmente se compone de un tumor benigno. ¿Por qué? Porque la destrucción ósea no es evidente, es tan benigno que le permite al hueso delimitarlo como un tejido reactivo. Pero cuando la lesión avanza y va destruyendo la destrucción ósea, pues evidentemente es un tumor maligno de alta agresividad. Tipo de respuesta periódica, igual también, ya les decía, los tumores pueden tener obviamente un origen terciario, medular o central, o pueden también venir de las corticales, y es ahí donde entra la respuesta periódica, donde el hueso trata de limitar, prácticamente cerrar la lesión y tiene un tipo de respuesta. Generalmente, vamos a ver ahorita la imagen,
tratamiento como prácticamente una limitación, imagínense que está la cortical y él sale así. Bien, esa es una reacción clínica. Respuesta de tensión a parte blanda, lo mismo. Cuando ustedes tienen una cortical, ven esa reacción periódica, ¿entienden? Y ven alrededor del hueso, también lesión que ustedes no delimitan, que no ven una estructura articular normal, pues tienen una lesión a parte blanda. Y si es única o prácticamente son múltiples. Generalmente las lesiones únicas son las múltiples, generalmente suelen asociarse a defectos fibrosos. O muchas veces también dependiendo de la edad, esa lesión única puede ser benigna, las lesiones múltiples pueden ser malignas, dependiendo de la edad. A mayor edad, lesiones múltiples pueden ser malignas, y lesiones benignas, la regla cuando son pequeños, la lesión única es maligna, la lesión benigna. Sí. Cuando hablábamos de la localización, dependiendo de si es medular, dependiendo si es periférica o metafacial. ¿Sí? La característica de los bordes, benigno, generalmente cuando tenemos presencia de esclerosis marginal, que quiero decir que le dio tiempo al hueso a delimitar la lesión. Siguiente. Matriz tumoral, lo mismo. Matriz tumoral, tejido óseo inmaduro, tejido benigno. Con calcificación en su interior, tejido maligno. Siguiente. La defunción ósea, esto es más o menos cómo se ve un patrón geográfico moteado o prácticamente permeativo o perceptivo. Cuando hablamos de geográfico, imagínense un mapa mundi. Se ubica en el mapa mundi del continente americano y el continente africano, que es bien delimitado, ¿cierto? A eso se refiere un patrón geográfico. Un patrón moteado. Ustedes tienen la geografía del hueso, y no sé si alguna vez ustedes han visto un vídeo, un spray, volveré a ver al otro lado. ¿Qué ven? ¿Cómo se ve? ¿Ah? No se ve una mano, se ve como salpicado, ¿cierto? Eso es el moteado. Prácticamente dejan bordes irregulares, obviamente eso es malito, pero ven ustedes pequeñas manchas como si estuvieran pegadas. No se ve en la geografía ese patrón montado. Y el patrón permeativo o perceptivo es ese infiltrado donde ustedes ven la lesión, pero no ven borde, pero ven que va debajo penetrando. Ese es el perceptivo permisivo. Maligno, benigno. ¿Por qué es diferente? Si se dan cuenta. Geográfico, moteado, perceptivo, perceptivo. ¿Por qué geográfico es tal? ¿Por qué benigno? Porque lo ha delimitado. Igual que ustedes ven el continente, lo ha delimitado. En cambio, el permeativo no sabe dónde está la lesión, ves todo lo infiltrado. En el permeativo ves la lesión, pero no sabes los límites porque él va aumentando. Entonces, ven patrón permeativo, maligno. Moteado, maligno. Geográfico, benigno. Sí. ¿Van entendiendo? Localización periódica. Hay que ver también la integridad del periódico. Por ejemplo, cuando hay una fractura, ¿cuál es el primer lado que estoy haciendo? Justamente si ustedes recuerdan, tiene la presión periódica. ¿Por qué? Porque va a formar hueso. Ahora, están formando hueso. Y hay que ver si es algo un proceso normal, benigno o maligno. Y
cómo ver esto? Si el periodo está ininterrumpido o está interrumpido. Si el periodo yo veo una reacción y se encuentra todavía íntegro, estoy en un proceso normal, prácticamente benigno, está formando hueso, como es en el caso de la consolidación. Pero si está interrumpido, pues ya veo que ese proceso no es normal, ¿me entiendes? Entonces yo tengo que ver esa reacción periódica si es ininterrumpido o es interrumpido. Esa imagen que ustedes ven así, como dice aquí en sol naciente, o en cepillo, o en catáfilas de cebolla, son periodos que se han ido rotos, se han formado, se han roto y se han roto, ¿me entienden? Entonces eso es maligno, ver la integridad del periodo de la ¿entienden? Destrucción de partes blandas, lo mismo que ya les decía. Si hay compromiso hacia partes blandas, la característica es maligno. Si respeta la parte blanda, es benigno. ¿Por qué no la respeta? Por la alta agresividad que tiene el tejido, en el caso del tejido maligno. Siguiente. Lesiones múltiples, hablábamos que generalmente eran benignas, y lesiones, pero dependiendo del lugar, y lesiones que son a nivel central son malignas. Dependiendo de la localización estructural, una lesión benigna puede ser única o puede ser múltiple dependiendo del lugar. Por ejemplo, lesiones múltiples a nivel de los extremos, benignas. A nivel central, nunca se olviden, centrales, malignas. ¿Sí? Laboratorio. Esto es muy importante que ustedes sepan. Cuando tengan la sospecha de un tumor, tienen que ir a buscar cómo está su parámetro, en este caso del componente. Por ejemplo, hemograma, BCG, o BSG, o BCE. Velocidad de sedimentación, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo está? Aumentada. En este caso, la velocidad de sedimentación es acelerada, o sea, elevada. PCR, ¿qué me marca la PCR? Son reactantes de fase aguda, en este caso, proteína C reactiva, vean, proceso inflamatorio, ¿cierto? Elevado. Lactato de hidrogenasa. La lactato de hidrogenasa generalmente es una que se encuentra dentro de los blancos. Cuando existe una destrucción acelerada, liberan, así como el sistema de liberan bastante lactato de hidrogenasa, que encima se eleva. Obviamente el proteinograma hay que hacer como electrodigografía, lo tenemos acá. Fosfatasas alcalinas. También las fosfatasas alcalinas se producen cuando hay desoxigenación. Pero hay que diferenciar. ¿Quiénes pudieran tener la fosfatasa alcalina elevada? Los niños, porque los niños están en crecimiento, exacto. Los niños están en crecimiento. Y si la fosfatasa alcalina se presenta cuando hay formación de hueso, en los niños va a estar elevada, pero no se eleva y tiene cierta elevación de acuerdo al grupo tal que vamos aumentando de edad para ir bien. Pero nunca se eleva más de 5 veces lo normal. Lo normal generalmente es hasta 200. Si usted, si usted eleva más allá de las 5 veces un niño, estamos hablando de 10 veces más de lo normal, estamos hablando prácticamente que hay un tumor formado de hueso, ¿me entienden? Y obviamente está haciendo ese crecimiento exagerado y va a estar aumentado. Realmente los niños más allá doble de lo normal, o sea, 5 veces, ¿entienden? Va a ser ya, y si usted tiene la visión de una radiografía, evidentemente va a ser un normal. Antígeno prostático específico, igual antígeno prostático, la prostaglandina, proceso inflamatorio, también se
prácticamente usan para nosotros o para buscar células tumorales que pueden ir a buscar metástasis. Siguiente, por favor. La tomografía computarizada es útil para delimitar un tumor, pero no es para delimitar la parte blanda. Pero con una tomografía puede prácticamente identificar cierto tipo de tumor, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente vas a buscar las características que hemos visto, la localización, la forma, ¿me entiendes? Si es un tumor prácticamente metastasario, central, si tiene un borde delimitado, esclerótico, si es una lesión única. Siguiente. La resonancia magnética ya les decía para prácticamente ver si no hay compromiso parte plana. Siguiente. ¿Qué se hace luego del diagnóstico? Ya dijimos que esto lo hacía el cirujano ortopédico, pero tienen que saber de que todo, ¿siguiente? Que todo proceso va al PAP. Incluso ustedes pueden realizar el PAP. ¿Qué es el PAP? Es la función de aspiración con aguja fina. Es seguro porque se extrae poco tejido, ¿no? Y obviamente introduce la aguja, aspira y ese contenido lo manda a los patólogos para ser estudiado. Mucho de lo que yo les quiero decir, yo cuando estaba en la paz, pero una niña que ya había perdido la pobre, Zamora, la niña jugando su bicicleta se cayó, se rompió la rodilla. Después del golpe de la rodilla se desmatizó, grande, profunda, colorada, ¿me entiendes? Y el médico de allá, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, es una antiséptica, lo abrió, no salió nada, solo salió sangre, cerró y la herida no cicatrizó y después de casi más o menos 10 días creo que la llevaron hasta La Paz y el hospital del niño, porque ya estaba infectado. Hicimos la radiografía y ¿qué fue lo que miramos? Prácticamente una lesión cortical del periódico en orden de centímetros como son así, aquí yo sospecho como otros, ¿me entiendes? Entonces, si el médico le hubiera hecho quizás una radiografía, me había visto la lesión en la niña. Esa lesión no, en 10 días no se hizo, esa lesión estaba. El pretexto cuál fue caerse la rodilla, ¿me entiendes? Y esa niña hicieron la amputación, hizo quimioterapia y compañía, pero en esos 10 días de corte hizo metástasis a la columna, mal no recuerdo, hizo metástasis a la columna. Como cuando la niña no tuvo más de 3 meses. No creo porque yo tuve casi toda la amputación y cuando ya yo volví, cuando yo terminé y estaba haciendo un trabajo para el Congreso, me acuerdo, voy a preguntar por la niña y me contaba. El PAP, esto lo pueden hacer ustedes, es una función y se manda a estudiar. Siguiente. En la biopsia. Biopsia a cielo abierto, esto obviamente lo tiene que hacer un cirujano ortopédico, entonces hace un quirófano, esto demanda un poco más de antiúrico, el cual saca un tejido y lo manda a estudiar. Siguiente, por favor. ¿Por qué la diferencia entre el PAP y el de cielo abierto? Porque muchas veces el PAP cuando hacen no toman muy bien y la muestra es insuficiente. Por eso a veces cae hacia la cielo abierto. Muy bien, la estadificación. Ustedes tienen que saber que se lo estadifica si es benigno, la localización y si tiene metástasis. Siguiente, por favor. La verdad que lo que más me interesa es que ustedes sepan las 7 características que son cardiológicas para determinar tumor, tiene la clasificación de si es benigno, agresivo, intermedio, no la suficiente. Siguiente, quiero ver la primera. Los malignos, si son altos, bajo grado, eso pueden estudiar, no se preocupen. Vaya que leo, siguiente. También, si la sí, bueno, más son resecciones radicales, cirugía reconstructiva, sueño, terapia,